Empecemos a preparar esas bombas. Ladies and gentlemen. ¿Te hacen falta amigos para hablar? ¿De cosas chidas? No los For the necesitas. thousands in attendance. Aquí platicamos de cine, series, Pero también de temas funables, vamos a hablar de lo que sea, en realidad. And the millions watching around the world. Let's get ready to rumble! Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de este podcast. Iba a decir su podcast favorito, pero no llevamos tantos episodios como para decirles yo que es su favorito. Digo, si lo es, muchas gracias, se los agradezco enormemente. Pero si no lo es, pues me esforzaré porque lo sea. Bienvenidos al podcast más poderoso del planeta, una producción de Rix y los amos del multiverso. Yo soy Rix, bienvenidos sean de nuevo, amigos. Yo estoy grabando esto justamente el 16 de septiembre. Estamos, mientras estoy grabando esto, festejando el aniversario número 213, si no me equivoco, de la independencia de México. De hecho, si escuchan algún ruido extraño, me disculpo por adelantado, porque yo vivo cerca de la zona centro, o sea, yo sí vivo muy cerca de Reforma, prácticamente ya sobre Reforma, y pues saben que en toda esta zona céntrica, Reforma, el centro, toda esa conexión, el corazón, las entrañas de la ciudad, de la metrópoli mexicana, pues justo ahorita está el desfile de los militares y los aviones y bla bla bla, ¿no? De hecho, desde mi casa se ven los aviones muy cerca pasando, anoche se veían los fuegos artificiales del Zócalo muy muy cerca. Los fuegos artificiales de la delegación Cuauhtémoc, que es en la que yo vivo, bueno, alcaldía ahora, la alcaldía Cuauhtémoc, así que si escuchan ruido de aviones o lo que sea, es por lo mismo. Así que, a su vez, a todos mis paisanos les quisiera desear un atrasado feliz día de la independencia. No sé si se desea feliz día de la independencia, pero bueno, feliz día de la independencia, amigos. Todos los que sean mexicanos, atrasado, porque si todo salió bien, ustedes están escuchando esto el día 17 de septiembre del año 2023. Y pues bueno, empecemos con este primer bloque hablando justamente de eso, amigos. De la independencia de México y de algo que viene muy de la mano, tristemente, de los últimos años para acá, que bueno, realmente es algo que se viene de décadas hacia atrás, pero que últimamente, de 5 años para acá, pues ha agarrado cierto auge, una cierta teoría conspirativa que para mí es un poco absurda, pero que quizá tiene algo pues oculto o desconocido, algo inexplicable, algo antinatural relacionado, ¿no? Que son los temblores. Así que demos inicio ahora sí de manera oficial, amigos. Antes de comenzar, les recuerdo que le den like a este video, que se suscriban al canal y que activen la campana de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que subo videos aquí a Rix y los amos del multiverso. Esta semana no subí nada, amigos, porque no hubo tema. Ahora sí no ha habido estrenos de películas. La última que se estrenó fue La Monja 2. Estreno fuerte, porque claro que se estrenan películas cada semana en el cine, pero hay unas que yo digo así de no vale la pena verla y no vale la pena gastar dinero, y sé que ustedes no la van a ver porque son películas de las que nadie está hablando, ¿no? Entonces técnicamente sí hubo estrenos en el cine, pero nada importante. Y el estreno del que sí quiero hablar, y que si todo sale bien el lunes quiero hablar de eso también para dar tiempo a que ustedes lo vean, es de la serie de Ahsoka en Disney Plus. Porque pues ya me spoileé, todos nos hemos spoileado en TikTok y en YouTube y en Instagram con imágenes del regreso de Hayden Christensen como Anakin Skywalker. Y eso está bien chido porque pues la verdad es que Anakin Skywalker es mi personaje favorito de Star Wars, incluso cuando ya se convierte en Darth Vader, un personaje con el que me identifico mucho. Yo soy un personaje que me identifico más con Anakin, por ejemplo, que con Obi-Wan, y le tengo un enorme cariño. O sea, Hayden Christensen fue de mis primeros ídolos cuando era niño por su papel de Anakin, porque desde que yo lo vi en La Venganza de los Sith, yo me creía Hayden Christensen, yo me creía Anakin, y ya después vi el episodio 1 y 2. Cuando yo vi episodio 3 ya había visto episodio 4, 5 y 6,
Y vi episodio 3 y luego vi el 1 y el 2. O sea, yo vi La Venganza de los Sith el día que se estrenó en el cine. Y me acuerdo que estaba en primero de primaria en el 2005. Ya calcularán mi edad. Bueno, ya les he dicho, tengo 25 años. Y me acuerdo que sí fue así como, wow, yo quiero ser ese güey. O sea, a mí me encantó su papel. En Ataque de los Clones a lo mejor no tanto, ¿no? Pero en La Venganza de los Sith sí fue así de este güey es mi ídolo. Y yo quiero ser él y yo quiero ser Darth Vader. De hecho, ahí tengo, luego creo que se los he enseñado mi casco electrónico de Hasbro. Muchísimo antes, 10 años antes de que existieran las Black Series. Entonces yo tengo este casco de Darth Vader que hablaba, que fue el primer casco como chingón de Hasbro. De Darth Vader que hablaba y que sonaba, o sea, tiene frases del personaje del Imperio Contraataca, tiene el sonido de respiración de Vader. Tengo muchas figuritas de Darth Vader porque se hizo mi ídolo. Digo, no sé qué tan bien o qué tan mal hable de mí que mi ídolo fuera el villano de la franquicia, pero me encantó. Y verlo con este traje de cómo se ve en la serie de Clone Wars, wow, para mí fue como, porque yo recuerdo que cuando salió la película de Clone Wars, ese mismo año, unas semanas antes, mi papá me compró mi primera computadora, o sea que fue mía, porque ya habíamos tenido una, mi hermano y yo, pero era una computadora vieja que del trabajo de mi papá las renovaron y fue decir, esta todavía sirve, si quieres quédatela, y mi papá nos la dio, pero una computadora vieja, una PC de esas que eran gigantes, gordas, las pantallas, ¿no? Y estuvimos con esa computadora como medio año y ya en el 2008, por ahí del verano, nos compró mi papá nuestra primera computadora, una HP, que de hecho el CPU ahí lo tenemos todavía, pero la pantalla yo la rompí, me acuerdo que estaba en primero de prepa. Y nuestro primer fondo de pantalla, yo era el grande, yo era el que manejaba todo. Entonces el primer fondo de pantalla que le puse a esa computadora, que fue mi primera computadora, fue justamente el póster de Anakin Skywalker, como lo vemos en la película de Clone Wars, la del 2008, la que es animación CGI, ¿no? CGI. Así de importante para mí es el personaje y fue como wow, o sea, verlo así sí como que me dio un golpe de nostalgia muy fuerte, más por el cariño que le tengo a toda la serie de Clone Wars, porque le tengo un cariño, un doble cariño a la serie de Clone Wars de Star Wars, la de animada en CGI, y ver a Hayden Christensen, de por sí ya me volví loco hace un año que lo vimos en Obi-Wan como Darth Vader, y verlo ahora en el flashback como Anakin, y verlo aparte en el doble flashback como Anakin al inicio de las guerras clones, y Ahsoka, wow, o sea, de verdad fue como de no mames, lloré solo de ver la escena en TikTok, y eso que no he visto la serie. Pero bueno, tengo que ver el fin de semana, el punto es que no la pude ver porque Disney Plus no cargó. Es algo que me caga de la interfaz de Disney Plus, que luego de repente te saca. O sea, intenté 2 veces y me sacó. O sea, yo le puse reproducir al primer capítulo de Ahsoka 2 veces y me sacó de la aplicación. Bueno, la aplicación en la Smart TV. Y pues ni modo, ya no la pude ver. Voy a tratar de verla este fin de semana. Y si todo salió bien, el día mañana para ustedes, el 18 de septiembre, estarán viendo mi reseña de la serie de Ahsoka de Disney Plus, que a diferencia de Boba Fett y de la última temporada del Mandaloriano, que parece que pasó sin pena ni gloria, mucha gente está hablando de Ahsoka. No sé si es solamente por esta escena de Anakin, por la nostalgia, por el fanservice, o si en verdad es una buena serie. Ya les estaré dando mi opinión. Lo que estoy viendo ahorita es, mi hermano rentó Star Plus, y estoy viendo una serie que llevaba ya tiempo, 3 años, 4 años queriendo ver, The Strain, de Guillermo del Toro, una serie de vampiros, ahorita que yo estoy obsesionado con los vampiros desde hace 2-3 años, y me está encantando, o sea, me hice adicto a esta serie de Strain. Yo ya había visto las figuras en exposición de En casa con mis monstruos y me parecían geniales, la representación del vampiro de Guillermo del Toro, que bueno, no era la primera vez que del Toro hablaba de vampiros, estaba esta película de la que quiero hablar, Cronos, que fue la primera película grande de Guillermo del Toro, una producción hecha en México, creo que es su única película que como tal fue hecha, producida, filmada y todo en México, y me encanta, pero es una versión diferente del vampiro. De hecho hay quien dice que Blue Beetle tiene referencias a Cronos, ¿no? Pero la verdad yo no sé. No las encontré más que por el artefacto, ¿no? Pero fuera de eso yo no veo como que muchas conexiones. Sin embargo hay gente que lo está diciendo, y bueno, que son mexicanos, ¿no? Los protagonistas. Pero vaya, The Strain me está gustando mucho. Y de hecho, espero terminar de verla porque tengo planeado que en octubre hablemos únicamente de series y películas y libros de terror aquí en Los Amos del Multiverso. Tanto películas recientes y franquicias recientes como clásicos, ¿no? El año pasado en Cinemex reestrenaron varios clásicos de terror. Yo tuve la oportunidad de ir a ver Drácula de Francis Ford Coppola. Me encantó, la sala se llenó. Pude ver Poltergeist, pude ver El Exorcista, que junto con El Resplandor es mi película favorita de terror de toda la vida.
Y se estrenaron otras que ya no pude ver, como Pesadilla en la calle del infierno y The Thing, donde aparece la de John Carpenter, donde aparece Kurt Russell. Entonces, a ver si este año también reestrenaron Nosferatu. Esa no la pude ir a ver, pero también reestrenaron Nosferatu en una función única. A ver si este año en octubre también Cinemex hace algo chido. Y pues ya estaremos hablando de ello. Y ya tengo planeado hablar de varias películas, varias franquicias de terror. Y si logro terminar las 4 temporadas de The Strain durante octubre, pues estaremos hablando de esta serie que hasta ahorita me ha parecido una joya impresionante. Y más, de hecho, encontré varios parecidos con el libro en el que estoy trabajando, mi libro que sale este año, que esperemos que salga antes de que termine el año. Pero bueno, me estoy desviando. El punto es que en octubre voy a estar hablando de puras películas y series de terror aquí en Los Amos del Multiverso. Además estrena Five Nights at Freddy's y varios otros películas, proyectos y series de terror. Tanto en el cine como en streaming seguramente, que es mes del terror, mes de Halloween, mes de las brujas. Y pues bueno, ya entrando de lleno, amigos, perdón por la distracción, saben cómo soy. Por cierto, si quieren comprar sus ejemplares de mis libros, Demonios de Luna Llena y La Orden de Camazotz, los links también están en la descripción de aquí del video, o pueden ir directamente a Amazon a adquirir sus ejemplares de Demonios de Luna Llena y de La Orden de Camazotz, que con esto conecto ya con el tema, no crean que sigo divagando, porque son historias de terror que ocurren en México. Si ya leyeron Demonios de Luna Llena, si ya leyeron La Orden de Camazotz, saben que son historias de terror que ocurren en México y que los antagonistas son leyendas y son criaturas del folclore mexicano. Camazotz es un dios maya, un dios de lo que los mayas mencionan en el Popol Vuh. Para los que no sepan, el Popol Vuh es como la Biblia de los mayas. Y ahí pues era como un verdugo divino, Camazotz. Entonces yo ahí hago la conexión en el libro, en la novela, que es una novela de horror cósmico. Camazotz en mi libro yo lo manejo como un vampiro cósmico, como un demonio, una deidad oscura, que la Orden de Camazotz, que es un grupo de familiares, es decir, para los que han leído Drácula, los que entiendan sobre la mitología del vampiro, los familiares son seres humanos que no son humanos del todo, porque son parte vampiros, pero no son vampiros. Entonces, pues como Renfield, el personaje de Renfield en el libro de Drácula y muchas de las adaptaciones que se ha hecho, Renfield es un familiar. Entonces, los antagonistas reales de la Orden de Camazotz, que son la Orden de Camazotz, son familiares. Son estos seres que los vampiros los usan para alimentarse de ellos, practican brujería, es una secta que opera en México y que pues quieren invocar a Camazotz, a este vampiro cósmico, a esta deidad antiquísima, que en el libro yo hago la conexión entre Camazotz y otras deidades de la muerte de otras culturas del mundo. Hago una conexión entre Camazotz, este dios maya, con este dios, este personaje, no es Arconte, es... ahorita se me fue el nombre, Caronte, que es el barquero, que era el nexo entre la vida y la muerte para los griegos, los Shinigami de la cultura japonesa, el folclore japonés, que eran estos dioses de la muerte. En fin, hago la conexión entre todos estos dioses que simbolizaban para las culturas antiguas el paso entre la vida y la muerte. Y es una historia muy interesante. Quiero hacer videos hablando sobre mis libros aquí en el canal. De hecho, ahorita este será uno de los videos que subiré aquí. Estoy haciendo un trailer del libro que salió hace un año, de la Orden de Camazotz, que lo saqué hace un año. Y por cuestiones personales no pude darle el enfoque que yo quería. Siento que no le di la publicidad que debía haber hecho a la Orden de Camazotz hace un año. Y por eso le fue mejor a Demonios de Luna Llena, a pesar de que Camazotz es un libro, en mi opinión, superior en muchas cosas. Pero estaba pasando por una etapa difícil hace un año, entonces no le pude poner la atención y el esfuerzo que merecía. Entonces lo quiero hacer este año, apoyándome con las herramientas de inteligencia artificial, así que estén esperándolo. Y Demonios de Luna Llena también, pareciera que es un libro de hombres lobo, pero realmente mi versión del hombre lobo que manejo en Demonios de Luna Llena es una mezcla del mito del hombre lobo que muchos ubican, que proviene de Europa, que bueno, realmente lo que muchos ubican del mito de hombre lobo viene de Hollywood, realmente, o sea, es gringo. Todo esto de la luna llena, la mordida, todo eso es de Hollywood. Pero trato de mezclar un poco de la visión de Hollywood que la mayoría de personas ubican por la cultura popular con el mito europeo y también muchísimo del mito del Nahual de aquí de México, ¿no? O sea, mis libros no son hollywoodenses, es una mezcla de muchas cosas, de la mezcla de lo que yo soy. Claro que sí, cultura gringa de Hollywood, porque crecí como muchos de ustedes viendo películas de Hollywood, de terror y demás, con el colectivo popular mexicano, con el folclore mexicano. Demonios de Luna Llena ocurre en una ciudad ficticia del estado de Jalisco, cerca de Guadalajara, aquí en México. ¿Por qué usé Guadalajara? Porque me encanta Guadalajara y porque de ahí es Guillermo del Toro.
uno de mis ídolos y de mis referencias más grandes, de mis inspiraciones más grandes como escritor y como storyteller, como contador de historias. Dije, tiene que ser de Guadalajara. Aparte, Guadalajara tiene una aura muy misteriosa. Hay historias de hombres lobo, de nahuales, de vampiros ahí, antiquísimas, de fantasmas, de apariciones, de brujería, y por eso ocurre en Guadalajara la historia de demonios de luna llena en un orfanato en el que tienen que enfrentarse a 3 hombres lobo, ¿no? A 3 licántropos, 3 nahuales, pero hay una mezcla muy interesante. Es una historia de unos adolescentes, es un coming of age, un grupo de adolescentes huérfanos que tienen que huir de este orfanato que está siendo custodiado por estos 3 hombres lobo durante la noche, y estos hombres lobo pues desviven, ¿no? Se comen, matan a cualquiera de los adolescentes, de los huérfanos que intentan huir hacia el bosque en busca de una vida mejor, porque este orfanato es un lugar horrible, es una prisión prácticamente, y todo aquel que intente huir y para escapar del orfanato y llegar al pueblo creo que le puse San Miguel al pueblo, es un pueblo ficticio, no sé si existe en realidad, pero que yo sepa es un pueblo ficticio que yo inventé en Guadalajara. Tienen que pasar por un bosque muy espeso, y en este bosque es donde están estos hombres lobo, así que todo se va a complicar cuando muerden a uno de ellos y tienen que llegar con la bruja del pueblo a que lo ayude antes de que sea demasiado tarde, porque al ser un chico muy joven puede morir la noche de su primera transformación. De eso trata Demonios de Luna Llena. Les digo, es una mezcla del hombre lobo europeo, del mito europeo con la versión de Hollywood, y tiene muchísimo del folclore mexicano, del nahualismo. Y la Orden de Camazotz se desarrolla en el siglo XXI, de hecho en 2017, y ahí lo voy a conectar con este tema de hoy. Ocurre en 2017, la Orden de Camazotz en la Ciudad de México, y es la historia de un grupo de 4 amigos adolescentes cuando están en la prepa la noche de su graduación. Uno de ellos desaparece y no lo vuelven a encontrar, y se dejan de ver, se separan por lo mismo duelo, por el dolor de recordar a este amigo desaparecido que dan por muerto. Se separan, este grupo de amigos se separa, y a los 3 les va muy mal en la vida y se vuelven a reunir. 30 años después, en el 2017, se vuelven a reunir, ya como adultos, ya cuarentones, ya 2 de ellos tienen hijos, uno de ellos es un sacerdote, se vuelven a reunir y la vida los lleva, aunque ellos no quieran, a resolver el misterio de la desaparición de su amigo, y van a ver que los que están detrás es una secta precisamente de estos familiares, de estos semivampiros, que son los responsables de muchas desapariciones de niños y adolescentes en Ciudad de México desde los años 90 y hasta ese momento, y entre los 3 amigos y sus hijos van a tener que ir desentrañando el misterio de estos vampiros que operan, esta secta de vampiros que operan en Ciudad de México, realizando rituales de sangre a niños y adolescentes a la entrada de la famosa Cueva del Diablo, que está en el audiorama de Chapultepec, del bosque de Chapultepec, una cueva real, un lugar real que los aztecas decían que era la entrada al inframundo. ¿Por qué lo hacen ahí? Porque ese es el portal para que Camazotz pueda entrar al mundo y llevar a cabo el plan de la Orden de Camazotz, que no les diré qué es, pero porque no les quiero spoilear, pero vayan a leerlo. De eso tratan mis 2 libros. Como ven, la segunda historia, La Orden de Camazotz, tiene mucha inspiración de It, de Stephen King, pero se desarrolla en México, porque los gringos no tienen todas las historias chingonas. O sea, también podemos escribir y crear historias chingonas que ocurran en México y que no sean la pinche historia de siempre, la misma historia de siempre de los narcos y esas mamadas. No, podemos contar historias interesantes, chingonas, con un mensaje, con una tesis, con una poesía. Y a mí, pues que soy fanático del terror, es mi género favorito, y creo que es el género, yo se los he dicho muchas veces, es el género más noble. Para mí eso es México, para mí eso es el ser mexicano, ¿no? Y lo dice Guillermo del Toro y concuerdo perfectamente con él. En mis libros, y el tercero que estoy desarrollando, ya verán de qué se trata. Para los que ya leyeron Camazotz, solo les adelanto que tendremos muchísimo más de Draco y de Beba, que ya vimos en Camazotz en papeles menores. Aquí, Draco, en el nuevo libro, el que sale este año, si todo sale bien, Draco es el antagonista principal, es un vampiro, es mi versión de Drácula en tiempos modernos. Y Beba la vimos en Camazotz como una chamana, como una bruja, pero van a ver muchísimo más de ella en este nuevo libro y por qué una criatura extraña ayudó a los protagonistas de la Orden de Camazotz, a Rafael y a Manuel, quién los ayudó a huir de la Orden de Camazotz, de Chapultepec. ¿Quién los ayuda a huir? Una criatura muy grande de color blanco que no se dice bien qué es en Camazotz. Van a descubrir qué es Beba realmente en el libro que sale este año. Pero bueno, el punto es que México, ahorita que estamos festejando fiestas patrias, pues México es un lugar muy, muy interesante, muy bonito, de eso no hay duda. Yo no conocía el mar mexicano y mi novia me dice que es muy whitezican
conocían de mi parte, yo conocía el mar gringo, yo conocía el mar de Puerto Rico, que pues aunque muchos lo consideran territorio latino, realmente Puerto Rico es Estados Unidos. Ese fue el primer mar que yo conocí, la primera playa que conocí en mi vida a los 4 años, 3 años, fue la playa de Puerto Rico. Conozco la playa de Santa Mónica en Los Ángeles, pero yo no conocía el mar en México. Como yo, a mí no me gustaba la playa, nunca le dije a mi papá así de, vamos a Cancún, yo no conozco Cancún. Y apenas este año conocí el mar mexicano, conocí mi primera playa mexicana, que fue el puerto de Veracruz. Porque de allá es mi novia y estuve por allá con ella y me enamoré. O sea, me enamoré de todo, está genial. O sea, México es un lugar hermoso. Lo que sí conocía muchos lugares como montañosos, como boscosos de aquí, que es lo que más me gusta a mí, los bosques, las montañas. No soy tanto de climas calurosos, a mí me gusta más el clima frío. Y pues he ido a muchos bosques, he estado en el desierto de los Leones, obviamente el de Chapultepec, que me queda aquí muy cerca. He estado en el Teposteco, que bueno, es un cerro, ¿no? En fin, he estado en muchos lugares así como más boscosos de aquí de México. Lugares bonitos tiene, gente bonita tiene, pero es que es lo curioso de México. México es un lugar muy complejo donde te puedes encontrar personas muy buenas, muy nobles, muy trabajadoras, pero también hay gente muy mala, ¿no? Hay algunos de los delincuentes criminales más peligrosos del mundo y los más despiadados también están aquí. Es un lugar es un sitio de muchos contrastes, ¿no? Recuerdo que en alguna entrevista que le hacen a Alfonso Cuarón, él dice: ser parte de la clase media en México es estar en un escaparate en donde puedes ver a los muy ricos y a los muy pobres y convivir muy de cerca con ellos, ¿no? Con ambas clases sociales, con los ricos y con los pobres, siendo parte de la clase media en México. Y es verdad. Y o sea, a mí me ha tocado convivir con gente de mucho dinero y convivir muy cercano. Por ejemplo, con el CEO de Fishers. Me tocó convivir con él, platicar con él, con su familia, en el festejo, en el 30 aniversario de este restaurante de Fishers. Ellos no recuerdo si son mexicanos o si llegaron a México, pero sí, o sea, conviví con ellos, gente de mucho dinero, y también con gente del otro lado, ¿no? O sea, completamente la clase social opuesta. Hay contrastes muy fuertes en México, en este país, en todos los estados, ¿no? Ciudad de México, pues al ser la metrópoli, al ser el centro de de todo lo que ocurre, pues es donde más se ve, pero pues realmente está en todos los estados, ¿no? En Monterrey, en Guadalajara, en fin, ¿no? Están todos estos contrastes. Y por ejemplo, no me acuerdo dónde leí, aquí en Ciudad de México, sobre Santa Fe. Que Santa Fe, para los que no sean de México o los que no hayan viajado a Ciudad de México, Santa Fe es un territorio aquí en Ciudad de México, ya a las afueras, ya yendo hacia el Estado de México. Santa Fe es un lugar que es impresionante porque ahí están los edificios corporativos de empresas gigantes. Está el corporativo, creo que de ESPN, está el corporativo de Microsoft aquí en México. Hay muchísimos hoteles y empresas multibillonarias. Ahí hay edificios rascacielos de departamentos que son carísimos, que cuestan millones de dólares, decenas de millones de dólares, ni siquiera de pesos, están valuados en dólares. Es una zona que actualmente, y de unos años para acá, yo me acuerdo que cuando yo era niño mi papá trabajaba en empresas en Santa Fe, en empresas que tienen sus oficinas en Santa Fe. O sea, y yo era niño, o sea, estoy hablando de hace 20 años, un poco más de 20 años. Y desde ahí ya era como que zona fifí, pero ahorita de 5 años, 6 años para acá es una zona súper fifí. Ahí es el Tecnológico de Monterrey, la universidad más cara de Ciudad de México. Bueno, está en toda la República esa universidad, pero uno de los campus de aquí de Ciudad de México está ahí, en Santa Fe. En fin, ¿no? Es una zona de muchísimo, muchísimo dinero. Ahí está esta plaza comercial. No me acuerdo si es Perisur. Siempre me confundo con los nombres, pero hay una plaza, creo que es Perisur, no recuerdo muy bien. Hay una plaza ahí, un centro comercial muy grande también de mucho dinero, pero contrasta que si te metes o sea, es de Santa Fe la parte que tú pasas en el carro, pero si te metes como a las calles de Santa Fe, es un rumbo bastante pobre, es un rumbo bastante humilde, donde hay mucha delincuencia también. De hecho, supongo que de ahí viene Santa Fe Clan. Nunca he escuchado la historia de este rapero, pero supongo que él viene de ahí, de esos barrios de Santa Fe. De hecho, ahí era un basurero. Hace décadas Santa Fe era un basurero. Era donde llevaban la basura de la ciudad, pues a quemarla, a destruirla. Y después hicieron estos corporativos gigantes, multimillonarios. Pero sigue habiendo calles en el mismo Santa Fe que están muy empobrecidas, ¿no? Y literalmente tú cruzas la calle y se ve este contraste gigantesco, este contraste irónico incluso, ¿no? Y de hecho hay una escena del nuevo libro que sale este año que ocurre ahí en Santa Fe. Pues ya les adelanté, es lo único que saben, que es un libro que trata sobre la pelea entre vampiros y hombres lobo. Y es una pelea, una guerra que lleva transcurriendo,
durante décadas. De hecho, en la Orden de Camazotz el personaje de Beba lo menciona. Ya entenderán por qué es Beba quien lo menciona en el libro, pero es una guerra y lo abordo, de eso trata todo este libro, el que sale este año, es la guerra entre hombres lobos y vampiros. Y los vampiros en este libro representan a los poderosos corruptos, porque también es algo que viene de la mano con México, que yo estoy muy en contra de satanizar al rico, ¿no? O sea, no toda la gente de dinero es mala, pero pues en México se vive una cultura de romantizar la pobreza y satanizar a los ricos, cuando no es, o sea, claro que hay gente de dinero que son corruptos, que son malas personas, que pues llevan a cabo crímenes y hay impunidad debido a la posición que tienen, política y social, que salen con dinero de muchas de esas situaciones ilegales. Sí, no digo que no, pero también hay gente de dinero que ha hecho su fortuna, su dinero, sus ganancias, su riqueza, su patrimonio a base de trabajo duro y de esfuerzo, ¿no? O sea, no todos los ricos son malos y tampoco todos los pobres son buenos, ¿no? Porque en todo el cine el cine de oro mexicano, ¿no? El personaje de Pepe el Toro, muchos de los personajes de Pedro Infante, de Cantinflas, todos estos, pues eran personajes humildes, eran personajes pues que venían de abajo y demás, y por eso se romantiza tanto la imagen de la pobreza en México. Y yo no digo, o sea, eso de el pobre es pobre porque quiere, claro que es una estupidez, no es porque quieren, pero sí hay como que esta imagen de que no, es que todos los ricos son malos y todos los pobres son buenos, incluso en las telenovelas, siempre el rico es el malo y el pobre es el bueno, y claro que también hay gente pobre, porque también incluso la palabra humilde, si ustedes buscan en el diccionario, la palabra humilde no significa bajos recursos o pocos recursos económicos. Ese es un término que en México se apegó o se como que se fusionó y se busca que la palabra humilde sea sinónimo de pobre, como para que no suene feo, pero la palabra humilde no quiere decir de bajos recursos o no quiere decir pobre. Humilde tiene que ver con humildad, es el antónimo, se me fue la palabra, humilde es el antónimo de soberbio. O sea, ser humilde no tiene nada que ver con el dinero, con la posición económica. Sin embargo, aquí en México utilizamos la palabra humilde como sinónimo de pobreza, de pobre, y no es cierto. Y se hace así para que no se escuche tan feo la palabra pobre, cuando no tendría por qué ser algo malo, ¿no? Hay gente de escasos recursos que se ganan la vida honradamente y que pues tristemente la vida los llevó, las condiciones de su vida, de lo que han vivido, los han llevado a ciertos, pues a vivir bajo ciertas circunstancias, pero no es malo. O sea, ser pobre no es malo y ser rico no es malo. Todos están haciendo su esfuerzo siempre y cuando se haga de manera honrada, tanto la riqueza como la pobreza, aunque también hay mucha gente de escasos recursos que optan por tomar los caminos de la delincuencia, ¿no? Del crimen. Eso también es una realidad en México. Les digo que México es un lugar de contrastes muy cabrones y es justamente lo que abordo en este libro. Les digo que en mi libro los vampiros, en el que sale este año si todo sale bien, los vampiros simbolizan al extranjero que llega a México a chupar la riqueza del país, ¿no? De hecho, el Draco, como muchos habrán deducido en la Orden de Camazotz, en las pocas apariciones que tiene, Draco no es mexicano. Ya de hecho, en el capítulo preludio que subí de la Orden de Camazotz a mi canal secundario, que se llama el Dios, el vampiro y el hombre, o algo así, les trataré de dejar la etiqueta por aquí si quieren escuchar ese mini audiolibro que es el preludio a la Orden de Camazotz, donde se nos cuenta un poco sobre los villanos de la Orden de Camazotz, que son Draco y Montes de Oca. Pues Draco es un extranjero, y ya verán su historia, que me está interesando mucho. De hecho, quiero escribir un libro que sea como la precuela y que cuente la historia de Draco. Draco es un personaje romano, transilvano, él es europeo y llegó a chupar la riqueza de México como un vampiro, en su forma de vampiro en la noche, pero también como hombre en su forma humana durante el día. Por eso es un tipo multimillonario, Draco, Friedrich von Monger, que es el villano, digamos, detrás en la Orden de Camazotz, y que es el villano principal en el nuevo libro que sale este año. Y no solo los extranjeros, sino también estos ricos, corruptos, poderosos. Eso simbolizan los vampiros en mi nuevo libro. Y los hombres lobo representan a la gente común y corriente de México. Como ven, en mi universo los hombres lobos son como una mezcla de hombre lobo con nahual. Beba tiene que ver con esto, ya lo menciono un poco en la Orden de Camazotz. Aquí van a entender más sobre esta visión que yo tengo del licántropo en mi universo ficticio, ¿no? El protagonista de este nuevo libro también pues va a ser un licántropo, obviamente va a ser un hombre lobo, pero como ven, tampoco es o sea, a mí me gusta mucho trabajar con matices. Yo no creo en esto ni en
la vida real ni en la ficción me gustan los personajes que son todos buenos o todos malos. Me gusta crear contrastes. Incluso los villanos de la Orden de Camazotz, Alejandro Montes de Oca, es un villano que tiene contrastes. Es un villano que puedes ver perfectamente por qué está haciendo lo que hace. Y Draco no es la excepción. En la Orden de Camazotz vieron ustedes muy poco de Draco, pero aquí que lo vamos a ver como el único villano del libro, en el que sale este año, van a entender por qué hace lo que hace y la historia que tiene detrás de él. De hecho, Draco, de los villanos que he escrito, de las historias que he escrito, el villano que más me ha gustado y que de hecho me encanta y se lo digo a mi novia, me gusta más escribir los capítulos de Draco que del protagonista de este nuevo libro. O sea, me encanta Draco. Es un villano que me encantó desarrollarlo en su momento y ahora, con más experiencia, porque este libro es un libro que yo escribí a los 20 años y apenas ahorita lo estoy trabajando para que se publique, a los 25, o sea, 5 años después. Y Draco me encanta. Draco es un personaje que, si bien es un villano, es el antagonista, pues también tiene como que mucho detrás, ¿no? Igual mis protagonistas no son los buenazos, ¿no? No son Capitanes América, no son Supermanes que son buenos y son puros y son blancas palomitas y no cometen errores, no. A mí esos personajes no me gustan. Mis protagonistas siempre tienen un lado oscuro, ¿no? El personaje de Rafael en la Orden de Camazotz, el protagonista, él es alcohólico, él le fue infiel a su esposa y por eso se divorcia y por eso empieza todo el libro, ¿no? Él es un mal padre, o sea, tiene muchos errores, es una buena persona, pero ha cometido muchos errores. Lo mismo Manuel, el coprotagonista, y perdón, ya están escuchando ahorita al organillero. Normalmente cuando empiezan a tocar, yo paro la grabación porque no me gusta que se escuche el ruido, pero este es el especial de México, no es el especial de Día de la Independencia de México, así que dejemos que suene. Espero que no se escuche tan fuerte porque está justo aquí afuera de mi ventana el chavo, el señor. Esperemos que no se escuche tan fuerte. Pero bueno, también Manuel es el coprotagonista de la Orden de Camazotz y también tiene muchos errores que ha cometido en su vida. Tiene un lado oscuro fuerte, igual Abraham, el otro coprotagonista, tiene un lado muy oscuro. En fin, a mí no me gustan. De hecho, tanto Rafael como Abraham son personajes un tanto odiosos. Son güeyes altaneros, son güeyes que se creen que saben todo. Y el personaje de este nuevo libro, tanto mi editor como mi novia, que son los únicos que han leído parte del libro, que han estado leyendo los avances, los dos me dijeron, es que este güey me cae mal. O sea, tanto a mi editor como a mi novia cuando empiece el libro, porque ¿qué es lo que yo quería? Un personaje que te caiga mal, un protagonista que te caiga mal al inicio, que empieza siendo un completo patán, un completo idiota, un perfecto imbécil, y que poco a poco va entendiendo, gracias a Beba y a todo ese proceso de la transformación en licántropo, lo que hace a un hombre, y lo que hace un mexicano, porque este libro que sale este año tiene dos mensajes principales. Uno, es una historia muy similar en cuanto al tema a la primera película del Doctor Strange. Mi protagonista es un güey extremadamente egoísta, es un güey inmaduro, es un güey odioso, pero que al transformarse en hombre lobo va entendiendo lo que realmente significa ser un hombre, ¿no? Algo así como lo que vemos en Tierra de Osos. Ya ven que Tierra de Osos, la película cierra con esta frase del narrador que dice: es la historia de Kenai, el hombre que para ser un hombre tuvo que convertirse en oso. Es algo así, de hecho es una historia parecida, no es igual, pero es parecida. Es una historia sobre hacer lo correcto y sobre no darle la espalda al mundo, ¿no? Lo que significa realmente ser un hombre y hacer lo que tengas que hacer por tus seres queridos y por la sociedad, por tu entorno. Ese es el tema principal. Y hay un tema también secundario que de hecho tiene que ver con el título, pero no se los quiero revelar todavía, de la unión entre los mexicanos, pero porque cuando uno dice mexicano se le viene a la mente todo, y lo que pasó con Yaritza, ¿no? Con este polémica que se hizo con Yaritza y su esencia, que de hecho hablé de eso en el canal, que fue un video bastante visto y bastante polémico, que muchos me mentaron la madre así de, güey, está insultando nuestra comida, ¿cómo te puedes poner eso? Y así de, güey, vale madres, o sea, el ser mexicano es mucho más que la comida, el ser mexicano es mucho más que la música. Y yo, mira, se los digo aquí, en confianza, a mí, yo no soy tan fan del mariachi, nunca me ha gustado el mariachi, cuando era niño era como... No sé, y eso no me hace menos mexicano. El hecho de que no me guste el mariachi no me hace menos mexicano. O sea, porque yo no sé ustedes, pero yo no escucho música mexicana todos los días. Lo que yo más escucho es rock en sus diferentes variables de diferentes épocas, en inglés. O sea, yo mayormente escucho música en inglés desde niño y eso no me hace menos mexicano. Hay mucha comida mexicana que no es que no me guste, pero no me gusta comerla porque me cae pesado. Y eso no me hace menos mexicano. O sea, yo no como chicharrón en salsa verde, no como salsa, no como picante. No como mucho de la comida mexicana, no porque no me guste como tal, sino porque me cae pesado. Y eso no me hace menos mexicano. Mi sangre dice México. Yo nací en México. En
pasaporte, en mi INE, en mi fecha, en mi acta de nacimiento, en mi RCF, todos mis pinches documentos del gobierno, dice nacionalidad mexicana. Mis nombres, mis apellidos son mexicanos. Las historias que escribo son de México. Los temas, las leyendas que abordo en el canal principal del Grimorio de Rix son leyendas mexicanas. De mis mitologías favoritas es la leyenda, la mitología azteca y la mitología maya, ¿no? O sea, el hecho de que no sea tan fan, no digo que no me guste, pero que no sea tan fan de la música, de la comida mexicana regional, por así decirlo, no me hace menos mexicano. Y es lo que mucha gente no entiende. Esta gente con su patriotismo de papel, con su patriotismo de cristal, que solamente lo sacan a relucir el 15 y el 16 de septiembre. Pero que el resto del año reniegan del país, solamente escuchan música en inglés. Y porque yo lo digo, yo lo acepto. O sea, yo escucho más música en inglés y eso no me hace menos mexicano. Pero hay gente que llega a menospreciar o despreciar lo nacional por consumir extranjero. Pero eso sí, el 15 y el 16, puro pozole, puro tequila y puro Vicente Fernández, puro Pedro Infante. Y ahí sí, ¿no? Ahí es donde entra esta doble moral de la que yo soy completamente enemigo, ¿no? Entonces, cuando hablé de lo de Yaritza, hubo muchos comentarios y es lo que mucha gente no entiende. El ser mexicano va mucho más allá de la comida, va mucho más allá de la música, incluso va mucho más allá simplemente de los símbolos patrios, ¿no? El ser mexicano, el tener una nacionalidad va mucho más allá. Eso es superficial, o sea, la comida, las costumbres, las tradiciones, eso es superficial. El ser mexicano va mucho más allá de eso. Es una mezcla de eso y más. Y es parte de eso también de lo que hablo en este segundo libro. En este segundo libro es que no lo puedo decir al 100% porque está en el título del libro, pero habla de todos estos licántropos, estos hombres lobo que son los buenos, ¿no? Con sus contrastes, les digo, no son personajes así superheroicos, de hecho es parte del mensaje. Todos los protagonistas, digamos, todos los buenos del nuevo libro, muchos son licántropos, algunos son seres humanos. Sin poderes. De hecho, el coprotagonista, el que es el soporte, el apoyo del protagonista, es un policía mexicano. Y la figura del policía aquí en México es muy controversial. Aquí, curiosamente, ocurre todo lo contrario que debería ocurrir en el mundo, ¿no? Aquí a los policías los vemos como malos, los vemos como villanos, porque muchos son corruptos, porque muchos tienen vínculos con la delincuencia, porque muchos, en vez de ver un policía y sentirnos seguros en Ciudad de México, vemos un policía y nos da miedo, ¿no? Aquí se le tiene mucha desconfianza a los policías, incluso yo creo que más de que se le tiene a los delincuentes. Y aún así, por eso decidí que el apoyo del protagonista fuera un policía judicial, ¿no? De aquí de Ciudad de México, un policía chilango, porque es un personaje que tiene contrastes, es un personaje que comete errores, pero también tiene su parte buena. Lo mismo el protagonista, lo mismo Beba. Aquí vamos a ver mucho más a profundidad de la historia de Beba, que la vimos en la Orden de Camazotz. En fin, pero hay un equipo, digamos un grupo, que va a apoyar también al protagonista. También son licántropos, pero no son mexicanos. Sin embargo, llevan viviendo años en México. Son todos extranjeros que llevan años viviendo aquí. Y tanto el protagonista como este grupo, este equipo, tanto el policía como los otros licántropos que no son mexicanos, que son extranjeros, van a tener que descubrir qué significa o qué es lo que vale la pena, qué significa ser mexicano y qué es lo que vale la pena cuando peleas por un territorio. Porque tú cuando peleas, y llames una guerra de tiempos antiguos, una guerra actual, no peleas por un puñado de tierra, no peleas por la tierra física, peleas por todo lo que viene detrás, peleas por una familia, por tu gente, por defender tus tradiciones. Eso es lo que se defiende en una guerra. Y este libro trata sobre una guerra que está transcurriendo a las sombras en la Ciudad de México y en todo el mundo, entre vampiros y hombres lobo, que obviamente es una analogía todo esto, pero de eso trata el libro, una guerra entre vampiros y hombres lobo que lleva siglos ocurriendo y que su culminación, su cúspide ocurre durante el libro de mi libro que sale este año, ¿no? Obviamente el protagonista es pieza clave de esta guerra, y Draco es la pieza clave de los antagónicos, de los vampiros. Él es su comandante supremo, ¿no? Este personaje, este vampiro. Entonces, lo que van a tener que aprender estos protagonistas, estos personajes, es ¿qué es lo que realmente vale la pena defender en una guerra? ¿Por qué se defiende tal o cual cosa en una guerra? ¿Qué significa ser mexicano? ¿Cuál es la importancia de México? Y la unión que tenemos que tener como mexicanos contra los verdaderos enemigos, porque ese es el gran problema de México, que yo lo identifiqué desde hace mucho tiempo y creo que muchos lo hemos identificado. ¿Y por qué México no avanza?
Por ejemplo, los gringos podrán tener los defectos que ustedes quieran, pero los gringos tienen una unión muy cabrona. Obviamente hay roce, por ejemplo, allá nada más hay dos frentes, liberales y conservadores, ¿no? Que son los republicanos y los demócratas, hablando de política. Y obviamente habrá roces entre ciertas ideologías, entre religiones, como en todo el mundo, como en todas las épocas de la historia del mundo. Pero los gringos, cuando se trata de unirse, se unen. En México eso no ocurre. En México tenemos un chingo de frentes políticos, todos son lo mismo y a la vez ninguno es lo mismo. Todos son malos, todos le hacen daño al país. Realmente no hay uno que realmente dé la opción, que sea la opción para sacar adelante al país. Y hay muchos roces de muchos otros puestos. Aquí la gente se mata por una pendejada como el fútbol. O sea, eso es México. México es un país que se jacta mucho de que somos muy cálidos, de que somos muy, muy buenas personas, pero es un país donde la gente se mata por un partido de fútbol. Es un partido donde ni siquiera los jugadores les vale madres. México es un país en el que los güeyes que van a ver el partido, si son de equipos contrarios, literalmente son capaces de matarse entre ellos por un pendejo partido, de un deporte que en mi opinión es de los más aburridos del mundo, el fútbol, ¿no? Eso es México. Entonces, parte del mensaje de este nuevo libro es que los malos, no en este caso los vampiros, que están chupando los recursos, la energía de México, que nos están enemistando a nosotros mismos, para ellos beneficiarse, alimentarse de ese sufrimiento, que eso es lo que representa el vampiro en mi libro, que te repito, el vampiro principal, el antagonista principal, es extranjero, no es mexicano, y trae con él a muchos otros vampiros que son los poderosos y los ricos de México, actores, políticos, ya lo verán en el libro, pero todos los vampiros son eso. O sea, no hay ningún vampiro que sea un güey normal. En mi libro, en mi universo, todos los vampiros son güeyes ricos, güeyes poderosos, tanto hombres como mujeres, mexicanos, extranjeros, que están haciendo eso, chupando a México, succionando los recursos de México y alimentándose del sufrimiento del pueblo mexicano. Esa es la representación, el simbolismo del vampiro que manejo en mi universo, que desde la Orden de Camazotz lo hice. Por algo, pues esta secta son los responsables de las desapariciones de muchos niños y adolescentes en el libro, ¿no? Y tanto Montes de Oca, que son estos semivampiros, y así también como Draco, ¿no? En el libro solamente vamos a ver vampiros, en el nuevo, el de este año, van a salir puros vampiros, solamente vampiros, no familiares, solo vampiros, y simbolizan eso, representan eso. ¿Y por qué están ganando los vampiros? Porque los licántropos, así como los mexicanos, como el pueblo mexicano, nunca se ha unido realmente. Siempre están divididos, que por el color de la piel, que porque uno es fifí, que porque otro es chairo, que porque a uno le gusta esto y a otro le gusta el otro. En fin, nunca ha habido unión entre los mexicanos. No hay unión, no existe unión entre los mexicanos. Y por eso los vampiros nos están chupando nuestros recursos y se están alimentando de la sangre que se derrama día a día en el país, y se están alimentando de nuestro sufrimiento. Entonces, lo que van a tener que aprender los protagonistas de este nuevo libro, que la mayoría son hombres lobos, son licántropos, está este policía, es aprender eso y aprender de la unión, unirse y entonces hacerle frente a estos ricos y poderosos chupasangre que se están alimentando de nosotros, de nuestro sufrimiento, de nuestra riqueza y demás. Se están aprovechando de nosotros. ¿Por qué? Porque lo estamos permitiendo. ¿Por qué lo permitimos? Porque no estamos unidos. Porque preferimos pelear entre nosotros por estupideces que unirnos y pelear contra los que verdaderamente son el mal, el cáncer de este país que es México. Toda esa complejidad que hay en el mundo real en México lo abordo en mi nuevo libro bajo la metáfora, bajo la analogía de esta guerra entre vampiros y hombres lobo. Y es precisamente lo que pues quería hablar en este primer bloque, ¿no? De lo que significa ser mexicano y los contrastes que hay en México, ¿no? Porque hay unos que sí, que se agarran el puente del 16-15 de septiembre pues como un puente para descansar, para ponerse bien pedos. O sea, desde el 14 ya había gente bien borracha en la calle. Yo que me fui al gimnasio ya había gente peda. La ciudad ya era un desmadre. Desde el jueves 14 ya era un desmadre. Manejan como locos, ya vienen pedos. Los antros están a reventar. Pones así la música mexicana a todo volumen en todos lados. En los bares, en las casas, en los antros. Gente borracha en la calle a todas horas, que el desfile, que el pozole, muchos se agarran el festejo así. Y es lo mismo, o sea, a mí me tocó estar en Estados Unidos en un 4 de julio. Para los gringos el 4 de julio es como la Navidad. De hecho, yo estaba en Disney World el día del 4 de julio, día de la independencia de los gringos. Y es incluso, o sea, lo que festejamos aquí en México a la enésima potencia allá. O sea, allá para ellos el 4 de julio es Navidad, ¿no? O sea, es en todo el mundo. El problema
es que los gringos sí tienen este patriotismo los 365 días del año. Aquí en México somos patriotas 2 días del año, el 15 y el 16, nada más. El resto del año se nos olvida y estamos divididos, estamos enfrentados, estamos confrontados entre nosotros. Así que pues yo los invito a mis paisanos mexicanos y también a los de otros países de América Latina que me estén escuchando, porque no hay mucha diferencia realmente entre México y nuestros países hermanos de Centro y Sudamérica, a que nos unamos no solo el 15 y el 16 de septiembre, no solo el 20 de noviembre, no solo los días en que se festejen las fiestas patrias, sino en los 365 días del año, porque entre más tiempo permanezcamos, como lo llevamos, yo creo que un siglo, yo creo que fue el momento de la Revolución Mexicana, cuando todo se fue al diablo, o sea, llevamos más de 100 años hechos a la chingada en México, que es cuando se rompe, se fisura, se fractura este país y nos enfrentamos entre nosotros por cualquier estupidez, y como estamos enfrentados entre nosotros peleando por estupideces, mientras la mano que mece la cuna, el verdadero villano, los que están allá arriba, los poderosos, los que sí tienen el poder de destruirnos, aprovechan esto. Y mientras estamos peleando nosotros por pendejadas como la música, como la comida, como los deportes, estamos peleándonos por pendejadas, estos güeyes están haciendo el verdadero daño, ¿no? Ellos son los que están, o sea, nosotros nos estamos culpando entre nosotros de, el país está así, el país está como está por tu culpa, ¿no? Por tu culpa, ¿no? Que no sé qué, bla, bla, que tú eres chairo, que tú eres fifí, que tú eres de izquierda, que tú eres de derecha, que tú eres pro aborto, que tú eres pro vida. Mientras estamos peleando por esas pendejadas, el verdadero villano está chupándonos la sangre, chupándonos la energía, alimentándose de nuestro sufrimiento, de la sangre que se derrama a diario, ¿no? Así que, pues los invito a esa reflexión, a que seamos patriotas, no solo el 15 y el 16, sino todo el año, y que realmente exista una unión, que empecemos a hacer esta unión, que a lo mejor muchos dicen, no es que los adultos, los que ya están grandes, los que ya van de salida, como dicen muchos, ya no pueden hacer mucho, pero las generaciones nuevas sí. Pues ya lo veremos en unos años cuando ya seamos cuarentones, ¿no? Yo y mi generación, las generaciones que vienen de atrás, cuando seamos ya cuarentones, treintones, cincuentones, vamos a ver si realmente corregimos el camino y logramos forjar esa unión entre mexicanos, porque les digo, mexicanos no son nada más los que nacieron aquí, y es lo que toco Habemos muchos que somos mexicanos, pero que tenemos familia que viene de otros países, ¿no? Aunque nosotros ya somos mexicanos. Están también los que llegaron, que nacieron en otro país y ya viven aquí y se adoptan mexicanos. Yo tengo muchísimos amigos coreanos, tengo amigos venezolanos, cubanos, o sea, de todas partes del mundo que ya se consideran mexicanos, ¿no? Aunque no nacieron aquí. Y eso es a lo que voy. El ser mexicano no quiere decir la comida que comas o la música que escuches. No, eso no te simboliza. Sí es algo que nos une, pero no es la base, no es el fundamento. O sea, no es como de, ay, ¿no comes chile? Ah, pues no eres mexicano, cabrón. Oye, pero mi acta de nacimiento dice que nací aquí. Me vale verga. No te gusta, entonces no eres mexicano. No mames, obviamente va mucho más allá de eso. Por eso, tanto argentinos, tengo muchos amigos argentinos, por eso tantos argentinos, gringos, colombianos, también tengo muchos amigos colombianos, venezolanos que viven aquí, se adoptan y se llaman a sí mismos mexicanos, aunque su acta de nacimiento diga Venezuela, Colombia, Argentina, Corea, como lugar de nacimiento, porque se adoptaron aquí, y es de lo que trata el libro. Por eso el equipo de este protagonista de mi nuevo libro, el protagonista sí es mexicano, de familia extranjera, pero él ya nacido aquí, es descendiente de extranjeros, pero ya nacido en México, pero él es mexicano. Beba es 100% mexicana, ella es indígena, es puramente 100% mexicana, y el resto del equipo no son mexicanos, son extranjeros. Ya cuando lean el libro verán a qué me refiero, pero todos son mexicanos. Si bien no todos nacieron en México, todos son mexicanos, y por eso tienen que enfrentar a los vampiros, que ellos sí son digamos, el extraño enemigo, no son los que osaron a profanar con su planta nuestro suelo, como dice el himno nacional. De eso trata el libro, y es la alegoría de lo que está ocurriendo en México. O sea, ahorita hay y siempre ha habido un chingo de extranjeros en México, ¿no? Viviendo. Hay unos que sí se aprovechan, hay unos que no merecen estar aquí, que se aprovechan de los recursos, pero hay muchos otros extranjeros que aportan a la comunidad, ¿no? Les digo, yo tengo muchos amigos desde la primaria, coreanos, obviamente Corea del Sur, coreanos, argentinos, venezolanos, cubanos, colombianos. Es que mis amigos, muchos de los que he hecho gracias a YouTube, están mis amigos de Friqueame de Luz, que son españoles. Digo, ellos viven allá, pero hay cierta amistad. Hay más conexiones de las que mucho. Porque hay mucha gente idiota, y perdón, esa es la palabra, gente idiota, que sataniza a los españoles y que los culpan por algo que pasó hace medio milenio. No mames, eso es lo más estúpido, más infantil y más pendejo que se puede hacer. El seguir culpando a los españoles por algo que ni hicieron ellos. O sea, los españoles actuales.
Porque aparte si no hubiera pasado eso, es que sí estuvo mal, pero era otro, o sea, no mamen, fue hace medio milenio, no mamen. No pueden culpar a los españoles actuales o a los que somos descendientes de españoles por algo que ocurrió hace 500 años, ¿no? O sea, porque aquí es muy raro que una persona, incluso los que dicen, no, sí, yo sí soy 100% mexicano, no es cierto. Habrá rastro de alguna otra nacionalidad en tus venas. No eres 100% mexicano, ¿no? Eso es una tontería, empezar por ahí. Y todo lo que muchos, y es lo que yo siempre decía, de que una vez incluso hice un post, cuando recién abrí el Grimorio de Rix hice un post al respecto, y se me vinieron encima un chingo de chairos, y si eran chairos porque yo ni siquiera hablé nunca del gobierno en ese post. Lo buscaría, pero ahora me da flojera porque es un post que hice en 2020. Pero se me fueron encima muchos chairos y yo no dije nade del gobierno actual, bueno, que es el mismo que estaba en ese entonces, hace 3 años. Y se me fueron encima, yo nunca hablé del gobierno, o sea, yo nunca hablé del presidente ni nada de eso. Yo hablé de lo que, más o menos lo que estoy hablando ahorita, y se me fueron un chingo, muchos que incluso me pusieron, te dejo de seguir, porque yo sí estoy con el presidente. Y así de, güey, yo nunca dije nada del presidente, güey. O sea, yo no hablé de ahorita, yo hablé de la historia de México, ¿no? En ese post en el que di mi opinión y demás. Aparte muy objetiva, o sea, hubo muchos que estuvieron de mi lado que fue como de, güey, te aplaudo, bla, bla, bla. Pero sí hubo algunos que eran como de, güey, qué pedo, y es como de, no mames, ¿no? De nuevo, México está dividido por tonterías, por temas que no valen la pena, por posturas, por ideologías. Y siempre ha sido así, no es de ahorita, es desde tiempos de la Revolución. Si ustedes estudian la historia de México, pues van a ver que realmente la fractura ocurre ahí. O sea, lo que muchos festejan como el inicio del México que conocemos hoy, realmente es el inicio de la tragedia del México que conocemos hoy. En la Revolución es cuando se fractura. O sea, como que México es un país que nunca supo para dónde ir, ¿no? O sea, estaban bien cuando eran los indígenas, los aztecas y demás, y aún así pues traían sus conflictos internos, pero llegan los españoles, los conquistan, se vuelve esta colonia española, se hace la independencia, pero realmente de la independencia a la revolución, como que México no sabía bien qué pedo, y cuando ocurre la revolución entra un periodo de total anarquía. O sea, México es un país que la historia ha demostrado que nunca ha sabido bien para dónde va, y que siempre ha estado fracturado. Desde nuestros cimientos, desde nuestra base, desde nuestros fundamentos, es un país que siempre ha estado fracturado, tristemente, pero pues nunca es tarde para remediar el camino, ¿no? Podemos unirnos y podemos levantar este país. Ahora es cuando, creo que ahora es cuando. O sea, ese es el periodo histórico en el que más oportunidad tenemos de levantar a México. A ver si lo logramos. Pero a lo que iba es que muchos, o sea, cuando festejamos el 16 de septiembre y todo esto, todos los elementos que tradicionalmente se conocen como mexicanos, tanto aquí en México como en el extranjero, son ya mezcla de la cultura española y mexicana. O sea, muchos platillos de aquí, de típicos mexicanos, tienen ya ingredientes, productos de otras partes del mundo, ¿no? De España y de otras partes del mundo. El típico mole, que a muchos les gusta el mole. A mí no me gusta porque me cae mal, porque me arde. Tengo gastritis y desde niño siempre me ha caído pesado. Pero le echan ajonjolí. El ajonjolí no es de México. El ajonjolí es árabe. Lo trajeron los españoles. O sea, ya desde ahí. Entonces, ¿que no le vas a echar ajonjolí al mole? Nomás porque los españoles. No mames, obviamente no. El mariachi. Yo nunca he visto a un azteca tocando, o sea, de las representaciones antiguas, prehispánicas, originales. Yo nunca he visto a un azteca representado con una trompeta, o con un guitarrón, o con un sombrero. No mamen, todo eso ya es mezcla de la cultura mexicana con la española. O sea, y lo dije en algún relato que escribí cuando empezó el Grimorio de Rix. El centro histórico de la Ciudad de México representa a la perfección lo que es México. O sea, ese es un modelo a escala de lo que representa, lo que es México realmente. Es la mezcla, sí, de la cultura mexicana y española, pero esa mezcla generó algo único, algo irrepetible. Ahí lo pueden ver ustedes, se los enseñé en el video que subí de cuando fui a Expo Vampiros. El corredor por el que tú pasas para ir precisamente donde está Expo Vampiros, que en la calle de Argentina, que en esta librería Porrúa, literalmente tú estás caminando como una especie de callejoncito. Estás caminando entre la Catedral Metropolitana, que es una construcción 100% española, ¿no? Que según yo viene del barroco, tiene el estilo barroco, según yo, 100% europea, 100% española, que idolatra a una religión que los españoles, que los europeos trajeron a México. Y del otro lado, literalmente, de la otra pared, está el Templo Mayor, güey. Uno de los que eran los principales templos de los aztecas, ¿no? Y lo platicamos con Tristán cuando estuvo aquí, de Tristán Terror. Platicamos de cómo el centro, lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México, en el centro histórico, siempre desde el tiempo de los aztecas fue el corazón
de la cultura, desde antes de que llegaran los españoles, cuando llegaron los españoles y actualmente ahí se da el grito, ahí vive el presidente ahora, ¿no? Ya no vive en Los Pinos, López Obrador vivió ahí, se mudó a Palacio Nacional, que está literal, está enfrentito de la catedral metropolitana, ¿no? Digo, el próximo presidente no sé si se quedará ahí o si se regresará a Los Pinos, ya lo veremos el próximo año. Pero a lo que voy es que pues eso es lo que mejor representa, porque o sea, no somos ni aztecas ni españoles, somos algo en medio y que aparte hemos ido construyendo nuestra propia identidad, ¿no? Eso es el ser mexicano, eso es México, no somos españoles, pero tampoco somos aztecas. Lo más representativo de México o de lo más representativo en el mundo es el mariachi que anda a caballo, y los caballos no son mexicanos, en México no había caballos. Los caballos los trajeron los españoles. Entonces, ¿qué? ¿Entonces ya perdemos nuestra identidad? No la perdemos, al contrario. Todas esas cosas que nos hacen mexicanos vienen justamente de los españoles, pero nosotros lo modificamos y lo adaptamos y lo hicimos nuestro. O sea, en España no hay mariachi, en España no hay charros, eso es mexicano, pero los aztecas tampoco tenían mariachis ni charros. A eso voy. El renegar de una u otra cultura siendo mexicano, el renegar de los aztecas, de las culturas prehispánicas, o renegar de los españoles, es como renegar de uno de tus padres. No mames, no. Es algo muy curioso que es un pensamiento sumamente infantil, retrógrada e ignorante. Renegar de nuestra cultura, de nuestros antepasados, que también son españoles, ¿no? Eso es un pensamiento infantil, retrógrada y tonto, ¿no? Desde mi punto de vista. Y ya si lo comparten, déjenlo saber en los comentarios. Y si no, pues también déjenlo. Mentadas de madre también en los comentarios. Pero bueno, el punto es que eso es ser mexicano. Y les digo, o sea, muchos de los amigos que tengo actualmente, que los conocí muchos por YouTube, no son mexicanos. Y sin embargo, hay más conexiones que diferencias, ¿no? Mis amigos de Friquéame, que son españoles, Kaiden, Daniel Castillo, que son chilenos. Digo, ellos ya son latinos, hay más conexión, pero aún así, ¿no? Yo estudié la primaria, secundaria, prepa, universidad, rodeado de coreanos, de argentinos, de colombianos, de venezolanos, ¿no? Maestros que eran extranjeros, y el ser extranjero no es villanos. Aquí como que se sataniza mucho, digo, en todos lados, ¿no? Pero es diferente ese rechazo al extranjero que se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, al que se tiene aquí en México. Los dos son rechazos, pero son distintos, ¿no? No sé, es muy interesante y lleno de contrastes, como les digo. Y ya para cerrar este primer bloque, ya hablé de lo que es ser mexicano, y vienen los temblores. Los temblores, ¿por qué dirán? Si no son mexicanos, a lo mejor no lo saben. Pero el 19 de septiembre de 1985 ocurrió el que durante muchos años fue el terremoto, no sé si el más fuerte, pero sí el más destructivo en la historia de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque hablando de errores de los antepasados, hablando de los errores de los padres, los aztecas decidieron asentar la Ciudad de México sobre un lago. O sea, Ciudad de México está sobre el agua. Entonces aquí tiembla un chingo y tiembla fuerte. Pero además los españoles, y bueno, no solo los españoles, ya en tiempos recientes estaba viendo que sí, o sea, sí fue, digamos que no fue muy inteligente poner una ciudad en un lago por parte de los aztecas, pero también pues en el mundo moderno es mucho menos inteligente, fue incluso estúpido construir tantos edificios y tantos rascacielos en este lugar. Por eso tiembla tanto, porque literalmente es como si hubieras puesto al pinche Titanic en un laguito. Obviamente se va a mover, ¿no? Porque va a perturbar todo lo que hay en el subsuelo y en el agua, en las aguas ¿cómo se dice? Subterráneas que hay aquí en Ciudad de México. Entonces en el 85 tembló muy fuerte. Fue un terremoto, un terremoto histórico que se recuerda cada año. Murieron muchas personas, desaparecieron muchísimas, se cayeron edificios, se cayeron muchas cosas, ¿no? Muchos muertos que hubo. De hecho, en la Orden de Camazotz, el terremoto de 1985 es un momento clave de la novela, porque en mi universo ficticio, en la novela de la Orden de Camazotz, el terremoto del 85 ocurre porque la Orden de Camazotz y Draco intentan invocar a Camazotz, a este vampiro cósmico, para que destruya la humanidad. Y cuando Camazotz atraviesa este portal entre el mundo de los muertos, o este plano superior donde él habita, porque es un dios, al mundo de los vivos, ocurre el terremoto, ¿no? Por eso tiembla, porque él atravesó el portal. Sin embargo, algo sale mal y Camazotz no puede entrar al mundo de los vivos, y Draco al final se arrepiente y dice, no, mejor deja a este güey ahí, ¿no? Pero pasan los años, 2017, y vuelve a haber otro terremoto. El mismo día, 19 de septiembre del 2017. Y en la novela ocurre porque, si bien Draco ya no quiere invocar a Camazotz,
Montes de Oca y la Orden de Camazotz si quieren. Entonces lo vuelven a invocar y como tienen que esperar a que se alineen las estrellas y los planetas, ocurre que es el mismo día, 19 de septiembre, ahora de 2017, y es cuando Camazotz atraviesa el portal hacia el mundo de los vivos. Por eso en mi universo ficticio, en mi novela, tembló el mismo día, 30 años con 32 años de diferencia, ¿no? Pero eso es algo que ocurrió en la vida real. A mí ese obviamente sí me tocó, el 19 de septiembre del 2017, y fue un día muy cagado. Lo digo porque estamos aquí recordando, ustedes, si todo salió bien, lo están escuchando el 17 de septiembre, 2 días antes del conmemoramiento, porque no es un festejo, el conmemoramiento, el día en que recordamos este terremoto, que fue tan significativo en cuestión negativa para el país, que cada año desde que yo tengo memoria, en la escuela, nos hacían un simulacro, ¿no? De que nos sacaban del salón, tocaban la campana, nos reunían en el patio y nos hablaban de que, pues de todo lo que uno tiene que hacer durante un temblor y bla, bla, bla. Y sí me llegó a tocar uno que otro temblor estando en la escuela, a lo largo de la primaria, en la secundaria, en la prepa, pero eran temblores leves. Pero este del 2017 yo me acuerdo que como cada año estaba yo ya en la universidad, estaba yo en el primer semestre de universidad. Literalmente íbamos empezando el ciclo escolar, pues fue en septiembre, llevábamos poco menos de un mes de clases. Y me acuerdo que el maestro nos estaba regañando, uno de los mejores periodistas de México, fotoperiodistas, nos estaba regañando porque no habíamos hecho una tarea y en eso suena el simulacro. Me acuerdo que él estaba tan emputado que él no bajó, o él se quedó en el salón y dijo como de, ya váyanse. Nos bajaron el simulacro de la universidad, nos sacaron. Yo estudié en la universidad en la colonia Roma, en la calle de Puebla. Bajamos, nos sacaron a la calle y me acuerdo que estábamos echando desmadre porque mi generación por lo menos, y es que es algo bien curioso, por ejemplo mis papás que lo vivieron, gente más grande o gente que a lo mejor era más joven pero que le tocó vivir el del 85, se tomaban en serio el terremoto. O sea, los maestros, los papás se tomaban en serio los simulacros porque ellos vieron en carne propia el terremoto. Mi papá estaba haciendo el servicio militar cuando fue el terremoto del 85 y a él le tocó sacar muertos de los escombros en lo que hoy es Parque Delta, que en aquel entonces era el Parque del Seguro Social, que creo que era un estadio de béisbol, por lo que me ha contado, y ahí fueron a llevar muchos muertos. A mi papá le dan miedo los temblores porque él vio muertos, porque estaba haciendo el servicio militar y le tocó ir a sacar muertos de los escombros, ¿no? Junto con el ejército mexicano en aquella época, en el 85. Pero los jóvenes como nunca, o sea, sí nos habían tocado temblores, pero no fuertes. Entonces, desde que yo estaba niño y hasta ese momento, a mis 19 años, me acuerdo que yo con mis amigos ahí de otras carreras estábamos echando desmadre, estábamos diciendo pendejadas. En vez de estar ahí, pues como debe ser en el simulacro, estábamos fumando en la calle, diciendo estupideces, haciendo chistes. Todos. Éramos chavitos de entre 18 y 20 y tantos años, ¿no? Los que estábamos ahí estudiando. Termina el simulacro, nos regresan a los salones. Y yo en esa época, yo salía de clases creo que a la 1. No es cierto, yo salía de clases, sí, creo que a las 12, a la 1 ese semestre. Pero terminando clases yo me metí al gimnasio de la universidad. Y si yo me hubiera regresado a mi casa, me hubiera tocado el temblor en la casa. Pero como me quedé ahí en el gimnasio, me tocó en el gimnasio. Y yo recuerdo que yo estaba entrenando, traía los audífonos puestos. Y de repente, o sea, el simulacro nos lo hicieron con la alerta sísmica, que es una alarma que suena horrible, pero que suena en toda la ciudad, unos minutos antes de que tiemble, para que te dé tiempo de salir de donde estés, por si se cae la casa, el edificio. En el simulacro nos habían puesto la alerta sísmica, pero sabíamos que era el simulacro, entonces era como de... Y en ese entonces, al menos los de mi generación, no existía este pavor por los temblores, ¿no? La gente grande sí se ponía mal algunos, pero los que no habíamos vivido todavía un terremoto, nos valía madres. Hoy en día ya todos se ponen mal, tanto señores como jóvenes, porque ya todos nos tocó vivir un terremoto. Entonces, me acuerdo que yo nada más vi que todos los que estábamos en el gimnasio aventaron las mancuernas y se salieron. Yo también fue como de... Me quité el audífono y dije, sí, es la alerta sísmica. Yo pensé que era un error. Pues de que, pues güey, la pusieron para el simulacro hace rato, se acaba de activar, pues no hay pedo. Y me acuerdo que yo sí salía como de, puta madre, como del gimnasio, porque aparte del gimnasio de la universidad entrabas y salías con un torniquete. Tú tenías, para entrar ponías tu número de estudiante y ponías tu huella digital, ponías tu mano y ya podías pasar. Para salir no era necesario, nada más empujabas el torniquete, pero pues quita tiempo, el pasar por un torniquete quita tiempo, aparte de una puerta estrecha. Me acuerdo que el que estaba encargado del gimnasio, saludo a Roger si llega a ver esto, abrió la puerta, salimos todos. Me acuerdo que sí, yo estaba ahí como de, no mames. Y en eso ya sentí el jalón. Y dije, no, sí está temblando, pero no estaba tan fuerte. Fue como, qué cagado. O sea, me acuerdo que mi primer pensamiento fugaz en esos segundos fue así de, güey, pues qué cagado que está temblando el 32 aniversario, el 32º aniversario del terremoto. Y en eso ya empieza fuerte, muy fuerte. Y fue así de, no mames. Me acuerdo que yo ahí me hice amigo de un compa
que era una generación arriba de yo, también, arriba de mí, perdón, era de comunicación, pero una generación arriba, que ya nos habíamos visto, pero pues no nos hablábamos, y a partir de ahí nos hicimos muy amigos porque nos tocó vivir el terremoto juntos. Me acuerdo que entre él y yo, y el encargado del gimnasio, que era un señor, estábamos como, no vigilando, pero como cuidando a las chavas, porque las chavas sí se pusieron muy nerviosas, había muchas chavas ahí en el gimnasio, y de hombres en ese momento solo estábamos él y yo, y el entrenador, ¿no? El que cuidaba el gimnasio. Y en esa universidad donde yo estudié, las paredes eran de cristal, era una universidad como que la habían modernizado, entonces los muros de los salones, o sea, tú pasabas por los pasillos y no había pared, o sea, uno de los muros obviamente era pared porque pues era una construcción, pero el otro muro, el que daba hacia los pasillos, eran de cristal, o sea, todos los pasillos de esa universidad, todo era de cristal, las escaleras eran de cristal, todo era de cristal, o sea, todos eran ventanales, no había, o sea, había muros de concreto, pero todo lo que daba como hacia adentro de la universidad eran muros de cristal, todo. El barandal, en vez de ser un barandal, era pues, como un muro de cristal. O sea, todo era de cristal en esa universidad. Yo nada más veía cómo se sacudían algunas puertas y se empezó a escuchar la tronadera de vidrios. Y dije, ya valió verga. O sea, yo sí llegué a pensar en algún momento, esta madre se va a caer y aquí quedamos, ¿no? Y yo ya he enfrentado la muerte. De hecho, esa fue una de las ocasiones en que vi la muerte de cerca. Pero ya desde los 18 años, un año antes, yo ya había visto la muerte muy de cerca 2 veces. Entonces yo ya no le tengo miedo a la muerte. O sea, yo ya he estado en momentos así y yo en lo personal es como de, pues ya. O sea, no me voy a morir estresado. O sea, voy a intentar salir de esto, pero si no lo logro, no voy a morir gritando ni así de, oh, no mames, ¿no? O sea, voy a decir de, pues ya, ni modo, ¿no? Entonces yo sí fue como de, esta madre se va a caer ahorita. Chingue su madre, nomás le voy a poner durito, ¿no? Afortunadamente no se cayó, pero sí hubo muchos daños estructurales dentro de la universidad. En el edificio no pasó nada, afortunadamente, pero como por dentro mucho era de cristal, se rompieron muchísimas cosas. Me acuerdo que nos sacaron por la escalera de emergencias y me acuerdo que había mucho polvo y yo dije, verga, o sea, se cayó un edificio. O sea, me acuerdo que se había levantado mucho polvo, salimos y así como de escena de apocalipsis, un chingo de polvo, unas morras entraron en pánico y se echaron a correr, entonces se armó un desmadre en la calle de Puebla, los que la conozcan, es una calle pequeña, una calle poco transitada, pero en ese día estaba llena de gente de la universidad, de los edificios que hay como un hospital justo enfrente de lo que fue mi universidad, había un como hospital, había muchos edificios de oficinas, pues es la Roma, era un mar de gente, esa calle estrecha de Puebla, y el polvo, y estas morras corriendo, un grupo grande, como 20 morras que se echaban a correr por alguna razón, entonces armaron un desmadre, y se levantó el polvo, y yo dije, ¿se cayó un edificio? No, lo que pasó después ya yo vi, había una construcción, y aquí en México son tan limpios y tan organizados los del gobierno, que habían dejado una construcción, había la típica torre, el típico cúmulo de arena, que dejan en las construcciones los albañiles. Entonces con el movimiento pues se movió y fue lo que flotó, pero no sabía que... Sí se cayó un edificio en la misma calle de Puebla, pero ya al menos yo no lo veía, ¿no? Me acuerdo que yo estaba con mi primo, porque mi primo y yo estudiamos en la misma universidad, somos de la misma generación, aunque él es un año más chico, y me acuerdo que sí fue, o sea, pues yo estaba con él, sabía que estábamos bien porque estábamos de él, y nuestros amigos eran los mismos, entonces estábamos como que el grupito de amigos, y le dije, güey, ¿está bien tu mamá? O sea, mi tía, me dijo, sí, mi mamá yo también ya sabía que estaba bien, mi hermano estaba en la prepa, mi mamá iba a ir a recogerlo, y ya sabía que estaban bien, el único del que yo no tenía noticias era de mi papá, porque yo no sabía, mi papá está en la oficina, pero muchas veces, como trabaja en la zona en la parte médica, a veces está en hospitales, pero puede estar en hospitales ahí por San Ángel, o puede estar en hospitales en otras partes de la ciudad, ¿no? Y justo, yo no sabía, pero él estaba en un hospital de ahí por la Roma, un hospital muy viejo. Pues ya saben que por ahí es el hospital de Alinde, hay una zona de hospitales en la Roma, son hospitales viejos y hospitales no tan grandes, pero hay varios hospitales cerca, hay por metro Chilpancingo, hay muchos hospitales. Mi papá estaba en uno de esos, y me acuerdo que mi primo sí me espantó porque me dijo, es que, no sé cómo se enteró él, no sé si le dijo mi tía, pero me dijo como, no, es que tu papá estaba en un hospital y creo que se cayó. Y sí, como que me entró miedo, pero al mismo tiempo dije no, porque mi mamá me hubiera dicho algo. Lo malo de eso, los que vivamos en Ciudad de México saben que cuando tiembla, pues se saturan las líneas. En su momento, cuando yo era niño, era el teléfono. Ahorita pues ya nadie usa el teléfono, pero se satura, pues las redes, ¿no? De internet, el WhatsApp, todo eso, se satura, se cae, porque todos empiezan a mandar mensajes a sus familiares. Hay amigos así de todos bien, no sé qué. Me acuerdo que de hecho también se lo menciona en la Orden de Camasots, unas noches antes del terremoto de 2017, había temblado, ese yo ni lo sentí porque estaba muy cansado, estaba perdidísimo y no me levanté, creo que no sonó la alerta sísmica, pero muy curioso que al día siguiente empezaron a sacar imágenes de unas luces moradas que salían en el cielo durante ese temblor, esa madrugada que fue como un 14 de septiembre, una cosa así, 13 de septiembre, y
muchos decían como que no, es que eran relámpagos, pero no estaba lloviendo, entonces no pueden ser relámpagos. No, muchos dicen que son los transformadores de luz. Yo creo que no es ninguno de eso. Yo creo que algo tiene que ver. Puede ser que es un efecto de... que en algún lugar leí que es el choque de la Tierra. Es como si chocaras dos piedras y a ver que hacen chispazos. Dicen que es algo así. Esa es como la explicación científica que leí en aquel momento. Yo en la Orden de Camazots digo que esos destellos morados que se ven en el cielo de noche cuando tiembla es porque era Camazots atravesando el portal del mundo de los muertos al mundo de los vivos, ¿no? Pero es algo real. O sea, si ustedes buscan los videos, en México al menos, cuando ha temblado de noche, se ven como si fueran relámpagos, pero no son relámpagos porque no está lloviendo. De hecho, en septiembre, por ahí del 19 de septiembre, ya terminó la temporada de lluvias en México. De hecho, hace mucho calor y por eso yo creo que tiembla en septiembre, porque es la última época como de calor fuerte en septiembre. Ahorita, por ejemplo, vean, siempre es así, el 15 y el 16 está nublado, llega a llover el 15-16, pero después del 15-16 de septiembre hace otra vez un pinche calorón y luego otra vez ya empieza a hacer frío. En octubre, los últimos días de septiembre, primeros días de octubre, ya empieza a hacer frío, ¿no? Siempre es así, desde que yo soy niño, que llevo toda mi vida viviendo aquí en Ciudad de México, siempre es así. Por eso yo creo que tiembla en septiembre. Pero bueno, ahorita hablo de eso, porque no existe la temporada de temblores, como muchos dicen, no existe. No es como la temporada de lluvias, no existe la temporada de temblores y eso es lo curioso de por qué tiembla siempre el mismo día en Ciudad de México. Entonces me dijo eso mi primo y yo dije, no creo que haya sido cierto porque mi mamá me hubiera dicho algo. Y mi mamá yo la escuché tranquila cuando me dijo, no, sí, todo bien acá, sí se rompieron cosas, se rompieron vasos en la casa, pero todo bien. Mis perras estaban como locas, pero estaban bien. Me dijo, voy por tu hermano, que también la prepa estaba cerca de la casa. Y pues yo ya sabía que mi tía estaba bien, mi primo estaba bien, pues yo estaba ahí con él. Mis otros tíos no viven en Ciudad de México, entonces dije, pues ellos están bien. Nada más me faltaba saber de mi papá, pero dije, bueno, yo creo que está bien. Y me acuerdo que yo estaba en ropa de gimnasio, yo estaba en short y mis amigos me decían el mamado, mis amigos de la uni, porque yo me la vivía en el gimnasio en esa época. Entonces traía una playera pegada, si me veía muy mamado, una playera pegada, un short y traía el cabello largo, entonces traía una diadema que me estaba agarrando el cabello, una de esas diademas para hacer ejercicio, como las que me ponía a inicios de este año, una así. Entonces yo lo único que hice fue meterme a la universidad. Nos dijeron ya no se metan, pero muchos entramos por las mochilas, muchos otros ni eso, pero yo sí entré por mi mochila. Y por mi ropa, o sea, creo que ni me cambié, o sea, me acuerdo que llevaba mi camisa de mezclilla, mis jeans, nada más lo eché todo en la mochila, cerré mi locker, pero así corriendo, agitado ya, porque como que el miedo me tardó en entrar, o sea, el momento del temblor, el momento de estar en la calle no me dio miedo, pero ya que entré a la uni, vi todos los cristales rotos, la gente llorando, se había caído un pedazo de la escalera. Sí, fue así de madres. Y ya me empecé como a agitar, ¿no? Y a sudar, pero de nervios. Entonces subí rápido la escalera que llevaba al último piso, que era donde estaba el gimnasio. Me metí corriendo al locker, agarré mi mochila, metí mi ropa y así, sudando, con el cabello así recogido, todo, me salí corriendo, ¿no? Un desmadre, o sea, el transcurso de esas estaciones de Metrobús era un desmadre. No había semáforos, obviamente. Se había ido la luz en muchos lugares. Hay un edificio que yo tenía que pasar, que era una sastrería. No sé, es que no sé cómo es la esquina de Insurgentes, pero la calle con la que cruzan no sé cuál es. Pero era una sastrería que yo siempre que me llovía me refugiaba ahí. Esa ya no existe, o sea, está ahí el lugar, pero se quedó inhabitable. Esa sastrería se fue a la quiebra, ya no existe. Al lado había un HSBC igual destrozado, no, un desmadre total. Llego a la casa, afortunadamente, de hecho, me acuerdo que yo grabé, y voy a tratar de buscarlo y ponérselos, yo grabé un video ese mismo día, porque tenía mi canal de Sargento Rix, y hice como mi testimonial, ¿no? Del terremoto, del día del terremoto. No hubo daños en mi casa, pero todas mis figuras estaban en el piso. Me acuerdo que sí llegué a grabar, lo subí. Todas mis figuras tiradas en el piso, no, un desmadre. Afortunadamente no pasó nada, pero así fue como se vivió ese terremoto. Y eso marcó a muchos. A mí no me da miedo los temblores, porque a mí no me da miedo morirme. Pero hay mucha gente de mi generación, amigos, compañeros de la prepa, de la carrera, que se ponen muy mal, que se privan, o sea, que se privan y les dan ataques de pánico cuando suena la alerta sísmica. Eso antes era como de gente grande, que eran los que habían vivido del 85, pero ahora también ya gente joven que vivimos se privan, no importa la edad que tengas, si te tocó vivir el del 17 o el del 85 o los dos, ¿no? A mí la verdad les digo, no me da miedo, es como de, pues que me agarre, como decía el Che Guevara, digo, yo no soy seguidor de este tipo, pero donde nos descubra la muerte, bienvenida sea. A mí no me da miedo. Sí es como de ponerte alerta, pero no me da miedo. Pero muy curioso que hace un año, 2022, el mismo 19 de septiembre volvió a temblar. El mismo 19 de septiembre. Y fue como de no mames, porque me acuerdo que fue en la mañana, fue de hecho justo en el aniversario del temblor.
Me acuerdo que yo estaba viendo Pinocho porque iba a hacer mi reseña de la película de Pinocho, de la live action que salió. Entonces estaba viendo la Pinocho original para tener como referencia. Y me acuerdo que yo estaba trabajando, bla, 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 y empieza a temblar. Pero no solo la alerta sísmica. Y me acuerdo que mi mamá, más que con miedo, con hartazgo, me gritó desde abajo: ¡ah, no mames, está temblando, bájate! Y yo no, y sí tembló, no tembló tan fuerte, pero sí fue como de, ¡qué cagado! Por tercera ocasión tembló el 19 de septiembre. Ahí quedó, no pasó mucho. Pero ese, o sea, técnicamente que según yo ya fue 20 de septiembre, porque ya eran las 1 o 2 de la mañana, volvió a temblar y ahí ya estuvo fuerte, pero ya fue en la madrugada y ahí sí da más miedo. Entonces sí fue como de, no mames, otra vez 19 de septiembre por tercera ocasión, que nosotros sepamos, porque a lo mejor en tiempos de los aztecas, ellos no tenían el calendario gregoriano, obviamente no llevaban el calendario gregoriano, pero a lo mejor en su equivalente de 19 de septiembre también llegó a temblar en tiempo de los aztecas. De hecho hay otro temblor que se fue antes del 85, que fue en el 50 y tantos, que fue tan fuerte que se cayó el ángel de la independencia, se le cayó la cabeza, creo. Eso fue en el 50 y tantos, eso por ejemplo a mis papás pues no les tocó. Pero es también un episodio en la historia de México que se recuerda mucho. Lo curioso fue que en el 2021, si no me equivoco, tembló el mismo día, que también fue en septiembre, pero no fue el 19, fue como el 7 de septiembre, una cosa así. Fue el mismo día que el día del temblor en el que se cayó el ángel de la independencia. O sea, y les digo, porque está esta postura que la verdad a mí se me hace una tontería, de mucha gente que dice, no, es que no hagan simulacros porque es llamarlo y tiembla. No, esa es una visión medieval y retrógrada. Los simulacros son necesarios. Por eso hubo tanta gente que murió en el 85, porque antes del 85 no se hacían simulacros. La gente no sabía cómo actuar, la gente no sabía qué hacer en un temblor y por eso murieron miles o decenas de miles de personas en el terremoto del 85, porque no sabían qué hacer. Sí murió gente en el del 17, pero hubo menos, pero también, y no solamente eso, también en la infraestructura, todo esto de las rutas de evacuación, eso no se sabía en el 85. Los simulacros son necesarios, y aparte si ya 2 veces más ha temblado el 19 de septiembre, hay que hacer simulacros a huevo el 19 de septiembre. De cada año. Aquí pues nos va a tocar en 2 días. De que estén escuchando esto, en 2 días nos toca el macro simulacro que le llaman, ¿no? Y esperemos que no tiemble. Yo no creo, porque este año no hizo tanto calor en septiembre. Y ahí va eso. Puede que haya un significado cósmico, metafísico, como quieran llamarlo, de por qué tiembla siempre el 19 de septiembre, como lo digo en la Orden de Camazotz. Eso es ficción, la Orden de Camazotz es ficción. Sí agarro y me baso en muchas leyendas urbanas y leyendas prehispánicas antiguas de México, pero es ficción a fin de cuentas la Orden de Camazotz. Puede que sí en la vida real haya un significado cósmico o algo de por qué ocurre el 19 de septiembre o por qué en septiembre. Porque no hay una temporada de temblores. Yo llegué a pensar que sí. Me lo explicó una maestra en la universidad. No existe, así como hay temporada de lluvias, no existe la temporada de temblores. Los temblores son aleatorios, son random, son al azar y nadie los puede predecir, ni siquiera los sismólogos, los geólogos no pueden. Por eso son tan peligrosos los sismos. O sea, pueden definir dónde va a ocurrir, pero no saben qué tan fuerte va a ser. Puede ser un sismo de esos que ni sientes, puede ser un temblorcito un poco más fuerte o puede ser un terremoto, ¿no? Pero no se sabe. O sea, esos son súper impredecibles. Yo tengo mi hipótesis, sin ser ningún experto, yo tengo mi hipótesis de que, pues, normalmente en México, de mayo a septiembre, hace un pinche calor del infierno. Y sobre todo en septiembre les digo que es un mes muy raro, porque hay lluvias, porque de agosto a julio es cuando supuestamente empiezan las temporadas de lluvias, al menos en Ciudad de México. Y es un clima bonito, a mí me molesta un poco porque yo salgo mucho en las tardes, y siempre ha sido así, desde que estoy adolescente. En esa época de lluvias, durante el día a lo mejor está nublado, casi siempre hace sol, y en las tardes llueve y hace frío. Y así nos aventamos julio, agosto y septiembre. Pero ya en septiembre empieza a hacer un pinche calor del infierno. Primero son los últimos días de lluvias. Ahorita no ha estado lloviendo, pero vean, ahorita ya está nublado. Y estamos a 16 de septiembre. Ayer estuvo nublado, seguramente mañana estará nublado y a lo mejor hasta llueve. Pero después del 15 y 16, después del grito, siempre coincide que las lluvias se detienen por completo, deja de llover. Normalmente el último día de lluvia así fuerte en Ciudad de México es el 16, el 15, 17 de septiembre. Y de ahí empiezan días muy calurosos y muy secos. Me acuerdo que el día que tembló, el día del 19 de septiembre, y los días que venían de antes, del 2017, hacía un pinche calor del infierno, un pinche calor del diablo así, seco, horrible, como este que tuvimos hace poco, aquí en Ciudad de México, esta onda de calor. Entonces, pues yo creo que el calor hace que se
hinchen, o sí, pues que se hinchen, no sé cómo decirlo, las placas de la tierra y se mueven, como cuando el calor, la humedad hace que se hinche un mueble de madera y de repente truena, cuando empiezan cuando baja la temperatura, que se dilata y se contrae la madera y de repente truena. Yo creo que es algo así lo que pasa. No soy ningún experto, pero yo creo que tiene que ver con el calor. Y afortunadamente este año al menos, si bien hizo muchísimo calor en julio, en agosto, en mayo, que tuvimos la onda de calor y demás, ahorita en septiembre, y de hecho desde julio, no ha hecho tanto calor en Ciudad de México y ha llovido mucho, y ha llovido muy fuerte. Entonces yo creo que no va a temblar. Ya el Rix del futuro me dirá si estuve equivocado o no, pero yo creo que no va a llover. Yo creo que no va a temblar este año, al menos no fuerte, yo creo, esperemos. Porque bueno, también si les digo, me acuerdo que en 2020 también tembló, no me acuerdo si en septiembre, no es cierto, ahí fue antes, porque me acuerdo que estábamos en pandemia empezando, y me acuerdo porque yo estaba haciendo un video de Hombres Lobo, todavía estaba en la universidad, o sea, digo, a distancia, en línea, pero todavía estaba en la universidad, por eso me acuerdo que sí tembló en 2020. En 2021 tembló en septiembre, aparte me acuerdo que fue de noche, me acuerdo que fue de noche y sí estaba lloviendo, cuando tembló en 2021 en septiembre. En 2022, al año pasado, tembló el mismo 19. Y este año, a ver, no ha temblado. El último temblor que me tocó, me acuerdo que fue por ahí de abril, porque me acuerdo que yo venía hablando con mi novia por teléfono. Ella estaba en Veracruz, yo estaba acá. Y estaba hablando con ella, yo estaba casi en la esquina de mi casa. Y ya era de noche y le digo, espérate, está sonando la alerta sísmica, ahorita te marco. Y cuelgo y dice, no estuvo fuerte, yo ni lo sentí. Pero ese fue el último temblor que yo recuerde que de aquí de México que activó la alerta sísmica, en Ciudad de México, que fue en abril, si no me equivoco, finales de marzo, inicios de abril. Fue el último temblor que hubo aquí en Ciudad de México. Pero bueno, amigos, ese fue, hoy solo quería hablar de otro tema que ya lo tocaré en el siguiente episodio, porque ya hemos llegado a la hora y media. Y ahora sí quiero hacer los episodios más cortos, sobre todo por mí, porque todavía tengo que grabar podcast para el Grimorio de Rix, que ya ni siquiera hice cortes, porque yo quería que eso fuera un solo bloque, no hubo cortes en este programa, amigos, una disculpa. Pero ya el podcast del Grimorio de Rix reinicia. Saben que los que me sigan del canal principal, terminó el podcast del Grimorio de Rix, el que llevaba justo desde junio de 2020 hasta hace unos meses, ya terminó. Empecé con un proyecto que era Rix Narra, que era como lo que sustituía al podcast, pero hay mucha gente que no entendió eso. Entonces lo que era Rix Narra lo renombré, lo rebauticé, lo reinicié como el monstruoso podcast de Rix, que es un nuevo podcast. Estoy contando historias de suscriptores. Es un podcast en el Grimorio de Rix, ¿ok? Y el primer episodio ya se subió hoy, que yo estoy grabando esto, el sábado 16. Pero como tal ya, porque esa fue una colección de relatos que ya tenía en el canal, ya como tal empieza la próxima semana. Así que estén al pendientes los que me sigan en el canal principal. Y con eso llegamos al final de este podcast, episodio número 7, número cabalístico, mi número de vida de este mes, de este año, perdón, 2023, por lo que me explicó mi novia, en numerología. Según yo es el episodio número 7. Así que con esto llegamos al final de este episodio, amigos, este especial mexicano. Repito, felices fiestas patrias atrasadas a todos mis paisanos. Y tranquilos, no se preocupen, con lo del temblor no va a pasar nada. Y si pasa, no se espanten, no entren en pánico, solamente actúen con serenidad. Recuerden, no corro, no empujo, no grito, no hagan la pendejada. El temblor de Colombia que hubo hace poco, mi papá estaba en Colombia de viaje, a él le tocó el temblor allá. Y pues, hubo un video muy viral de una señora, si no recuerdo, una señora que entró en pánico y en vez de actuar con serenidad, ni siquiera estuvo tan fuerte el temblor, pero entró en pánico, se aventó por la ventana del edificio donde vivía y se murió la señora. Y aquí también ha pasado de señoras grandes que por el susto, por la emoción de que empieza a sonar la alerta sísmica, mueren de infartos. Y muchas veces los temblores ni siquiera son fuertes. Así que tranquilos, controlen sus emociones, no va a pasar nada. Si actúan con serenidad, si actúan tranquilos como debe ser y siguen las reglas de los simulacros, no va a pasar nada, tranquilos, ¿ok? Entonces, con esto llegamos, amigos, al final de este episodio. Me despido. Recuerden dejar su like, compartir el video, suscríbanse a mi canal para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video a Rix y los amos del multiverso. Espero que esta semana sí pueda subir video, tengo 2 videos planeados, por lo menos uno, si todo salió bien, si pude ver a Ahsoka, ya lo estaré subiendo. Y estén al pendiente los que son fanáticos del terror, porque en menos de 2 semanas ya estaré empezando con este especial de terror que durará todo octubre hasta la primera semana de noviembre. Aquí, en Rix y los amos del multiverso, donde voy a estar hablando únicamente de películas y series y libros de terror. También estén al pendientes en el canal principal del Grimorio de Rix hablando de Halloween, porque estoy planeando un especial de Halloween muy especial y muy chingón con
a alguien que a ustedes les gusta mucho, que quieren mucho, que ya tuve de invitado en el canal y va a estar impresionante, así que no pierdan pista de mi canal principal, tampoco el Grimorio de Rix. Vayan a suscribirse si les gusta el terror. Síganme en mis redes de aquí de los Amos del Multiverso, me encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok. Y si quieren su ejemplar de Demonios de Luna Llena o de la Orden de Camazotz, les dejo el link en la descripción del video. Mis libros son exclusivos de Amazon, no los van a encontrar en librerías y por lo mismo son mucho más baratos, pero tienen una calidad incluso superior que muchos libros que encuentran en librerías. El papel con el que están hechas las páginas es de primera, de mucho mejor calidad que muchos libros que van a encontrar en librerías. Las versiones de pasta dura están de primera, de muy alta calidad, no tiene errores de impresión, la tinta no se corre. Mis libros, como son de Amazon, tienen una calidad superior a muchos que encuentran en librerías, porque el mercado editorial tristemente va a la baja por la cuestión del ebook, de los libros digitales, que por cierto también en el mismo Amazon, en Kindle, tanto Demonios de Luna Llena como la Orden de Camazotz están disponibles en versión Kindle. O sea, lo encuentran en pasta dura, en pasta blanda y en versión Kindle, los tres en Amazon, a un precio más que accesible. Sobre todo tomando en cuenta que Camazotz es un libro bastante grueso, está muy muy barato y hay entregas a todo el mundo, sin importar desde dónde me escuchen. Así que les dejo el link para que pidan sus ejemplares en la descripción de este video. De hecho, quiero hacer una rifa, algo con la Orden de Camazotz, ahora antes de que salga mi nuevo libro. Así que estén al pendientes también. Y qué otra cosa les iba a decir, mi anuncio, síganme en mis redes, en el canal principal. Y creo que es todo, amigos. Si no es que sí, yo me despido, perdón por este episodio, que fue un poco diferente, pero a lo mejor adopto este formato, fue más fácil para mí. Nos vemos, amigos, y que la fuerza los acompañe. Creo que fue todo. Nos escuchamos en estos días en el canal. Cuídense.